Buenas, en esta ocasión estaremos presentando nuestro proyecto final de programación 1 con nuestro profesor Luis Soto. En este proyecto se nos pidió que hiciéramos un programa con base de datos donde pudiéramos crear, modificar, buscar y eliminar unos contactos. Esta aplicación, que funciona como una agenda, debe de tener el nombre del usuario, apellido, empresa, teléfono y correo. Luego de esto también tenemos que integrar esto en una interfaz. En este caso se nos pidió que lo hiciéramos en un detail. Este proyecto también, como mencioné arriba, tiene que tener habilidades de hacer búsquedas, editar y eliminar. Y también debe aceptar la validación de datos. Los integrantes de este grupo son Ashley Clase, Crismel quien les habla, Racheli Pérez, Nicole Batista y Jainiel Vázquez. A continuación, los demás integrantes estaremos explicando la funcionalidad del código como del proyecto en general. Bien, aquí tenemos el proyecto de la agenda contactos. La estructura del mismo está en un paquete llamado com.agenda.db, el cual contiene las clases agenda DB Manager, contacto y ventana agenda contactos. Como tal, en inicio tiene la base de datos, en donde tenemos los queries, donde se crea la base de datos llamada agenda contactos DB. Se crea una tabla llamada contactos, donde tiene los campos ID, nombre, apellidos, empresa, teléfonos e email. Bien. Luego tenemos la clase contacto, la cual se utiliza como un plano para instanciar cada uno de los contactos que estarán en la agenda. Bien. Esta, como tal, se compone de los atributos, los mismos que están en la base de datos, que son el ID, el nombre, apellidos, empresa, teléfono y correo. Esta contiene también los constructores, contacto, con sobrecargas de los métodos, en donde está con los parámetros vacíos, tanto también el ID, el nombre, apellidos, empresa, teléfono y correo. Y también se puede instanciar a partir del nombre, apellidos, empresa, teléfono y correo. Bien, esta clase como tal se aplica el pilar de la programación orientada a objetos, la encapsulación, en donde tenemos los métodos getters y setters para cada uno de los atributos, como podemos ver aquí, para el ID, para el nombre, los apellidos y demás. Bien, luego pasamos a la clase agenda DB Manager, la cual se encarga de hacer las gestiones para, conectar la base de datos con la aplicación Java. Aquí pasamos en la clase agenda DB Manager con los siguientes atributos. Se declara final string URL para poder hacer la conexión con la base de datos, igualmente con el user y el password. El URL se compone de la base de datos que vamos a utilizar, MySQL, también con el servidor y el nombre de la base de datos. Bien, el usuario por defecto es root y la contraseña por defecto es un campo vacío, un string vacío. Bien, estos tres atributos como tal se declaran final porque son constantes y para evitar que se modifiquen a lo largo del código. También tenemos los atributos connection, los atributos com, pstmnt, rs y query. El atributo com es de tipo connection, el cual se utiliza para hacer la conexión con la base de datos. El prepare statement, el atributo pstmnt, es de tipo prepare statement, el cual permite realizar las consultas con la base de datos. El atributo rs es de tipo result set, el cual devuelve los resultados que se obtienen de la consulta. Y finalmente tenemos el atributo query, el cual se le asigna los valores de las consultas que se van a realizar. Tanto pstmnt, rs y query se le asignan el valor de nulo para evitar para que no se cree un objeto en memoria inicialmente. Bien, luego tenemos el método conectar. Este sirve para conectar a la base de datos, el cual en su bloque de código contiene, para manejar una excepción, inicia con un try. El atributo com se le asigna el valor del driver manager, donde es como el manejador de los controladores que permite que se conecte la base de datos con la aplicación Java, y entonces se obtiene la conexión a partir de con los parámetros URL, user y password que los habíamos asignado previamente. Cuando se realiza la conexión, entonces se imprime
en consola conectado, y en caso de que ocurra una excepción o un SQL exception, entonces se imprime que hay un error al conectar con la base de datos. Luego tenemos el método desconectar. Igualmente en el bloque de código se utiliza una excepción en donde este determina que si la conexión es distinta a nulo, se va a cerrar la conexión con la base de datos. Y entonces se va a imprimir desconectado. En caso de que ocurra una excepción en SQL, entonces va a aparecer, se va a imprimir en la consola el error al desconectar la base de datos. Después tenemos el método ejecuta insertar prepare statements con los parámetros query y también parámetros, en los cuales tienen número variables de parámetros de acuerdo a el insert que se vaya a realizar. Entonces, el bloque de código que compone este método se declara el atributo nuevo ID de tipo entero y se le asigna -1 en caso, es un valor por defectos en caso de que falle la inserción. Luego se le aplica la excepción con un try en caso de que el preparing statement, con el prepare statement se le asigna con la conexión, se utiliza el método prepare statement y se le atribuye el query que se le asigna al método, y entonces este va a retornar el generated keys, que en este caso serían el ID del query. Entonces, para cada prepare statement, cada parámetro que se vaya a ingresar dentro del método de ejecutar e insertar prepare statement, este se va a recoger y se le va a ir asignando al query. Entonces, luego, como es un insertar, se va a utilizar el prepare statement, el PSTMNT, se le va a ejecutar el execute update. Bien, después se va a obtener el ID asignado con un result set, que como había dicho en el inicio, el result set se utiliza para obtener cada uno de los registros que hay en la base de datos. Entonces, en este caso, el generate key, se va a crear el atributo generate keys, el cual va a obtener las llaves, o básicamente los ID que se generaron. Entonces se va a determinar si hay un generate key, en este caso, entonces se le va a asignar ese nuevo ID y se le va a realizar la inserción. En caso de que no funcione, entonces este va a resultar error, y este método ejecuta insertar prepare statements retorna el nuevo ID que se le asignó acá en el if. Bien, después tenemos el método ejecuta prepare statements, que este se utiliza para buscar, modificar y eliminar. Este es de tipo result set, ya que este va a devolver devuelve registros. Entonces, dentro del bloque de código tenemos la excepción, el try, en el atributo PSTMNT se le asigna a la conexión, se le prepara un statement en donde se le ingresa el query al cual se le atribuye al método ejecuta prepare statement. Luego se recoge entonces cada uno de los parámetros para determinar a qué se le va a asignar al query en cada una de las posiciones de la misma. Entonces, en el if, este va a determinar que si en el query hay espacios vacíos antes y al final, como tal, en el if se va a determinar si hay, si el query inicia con un select, entonces se le va a eliminar los espacios vacíos y esto se va a convertir en mayúsculas. Entonces este va a retornar el PSMT con el execute query, que este se utiliza en los casos de select. En caso de que no se cumpla esta condición, entonces se va a ejecutar un execute update, que sería en los casos de modificar y eliminar. En el caso de buscar, se aplicaría entonces lo que está en el bloque de código del if. Y en el else, finalmente se retorna un nulo, y en caso de que se ejecute una excepción, SQL exception, entonces vamos a mostrar el error y el mensaje. Luego tenemos el método validar campo, en el cual retorna un tipo booleano, tiene como dentro de los parámetros el valor y el mensaje de error.
Este va a determinar si el valor es nulo o si es vacío, va a imprimir que el error y el mensaje de error que se le asigne y va a retornar falso. En caso de que no se cumpla entonces este bloque de código, va a retornar true. Bien, continuamos con insertar. Ok. Bueno, en esta parte del código estaré hablando acerca de la función insertar. Esta parte se encarga de realizar la inserción segura de un nuevo contacto en nuestra base de datos, realizando validaciones en cada campo y utilizando un prepare statement para ejecutar la inserción en sí. Primero, como mencionó mi compañera anteriormente, obtenemos el método conectar, el cual se va a encargar en este caso de establecer la conexión segura con los datos de la base de datos. Para luego realizar las validaciones en cada campo de entrada del objeto contacto. Las validaciones aseguran que todos los campos que están acá requeridos, como nombre, apellido, empresa, teléfono y correo, no estén vacíos. Si se da el caso que alguno de estos campos no pasa la validación, se desconecta de la base de datos y se devuelve -1 para indicar que esta inserción falló. Después de realizar esta validación exitosa, se construye una consulta SQL Query para insertar estos datos en la tabla de contactos. Bueno, como ya mencioné, se va a estar utilizando un prepare statement para ejecutar esta inserción, lo que va a ayudar a prevenir ataques de inyección en nuestro SQL y garantizar la seguridad de este procedimiento. Bueno, el resultado de esta inserción, en el caso que sea exitosa, se va a almacenar en la variable nuevo ID. En esta parte finalmente se llama el método desconectar para cerrar la conexión con la base de datos y se devuelve el valor de nuevo ID, que puede ser literalmente el nuevo ID del contacto insertado, o un -1 si la inserción falló. Luego pasamos a la ventana, que esta sección del código va a controlar el proceso de inserción de contactos en nuestra base de datos. Ella va a manejar las respuestas en función si la inserción es exitosa o no, y va a proporcionar una retroalimentación visual, por así decirlo, al usuario a través de cuadros de diálogos emergentes. Bueno, esta parte del código, como ya mencioné, va a insertar un nuevo contacto y la función y las acciones relacionadas si son exitosas. Ok, aquí en la línea if validar campos llenos, nombre, apellido, empresa, teléfono, correo, va a verificar si todos los campos requeridos, todos los campos anteriormente mencionados están llenos. Esta función de validar campos llenos es una función que comprueba si los valores de estos campos no están vacíos. Luego, si todos estos campos están llenos, se va a crear un nuevo objeto de contacto llamado nuevo contacto con la información recopilada de todos los campos de texto. Luego, este va a intentar insertar el nuevo contacto creado en la base de datos utilizando el método agenda dbmanager.insertar contacto, nuevo contacto. Este valor va a retornar, o sea, el valor de retorno es un nuevo ID generado para el contacto en la base de datos. Bueno, se almacena en la variable nuevo ID, como ya mencioné, y si el nuevo ID es igual a -1, o sea, lo que está indicando que la inserción no tuvo éxito, se va a intentar actualizar la tabla de contacto en la interfaz del usuario, en este caso llamando al método actualizar tabla contacto. Además, tenemos también el método limpiar campos, que va a borrar los campos de texto después que hayamos finalizado nuestra inserción del nuevo contacto. Si ocurre una excepción con SQL exception, durante esta operación se va a registrar el error utilizando el sistema de registro logger. Más abajo, si la inserción falla, es decir que el nuevo ID es igual a -1, como ya he mencionado,
se va a mostrar un cuadro, va a emerger un cuadro de diálogo, un recuadro de diálogo con el mensaje indicando que hubo un error al insertar este nuevo contacto. Bueno, por último, si alguno de estos campos requeridos no está lleno, también va a aparecer un cuadro emergente indicando que todos estos campos deben estar llenos para realizar esta inserción. Ahora mi compañera le va a mostrar cómo funciona la interfaz de este método insertar. Ok, yo le voy a hablar sobre la parte de modificar. Ok, este código forma parte de un sistema de gestión de contactos. Su propósito es modificar la información de un contacto ya existente en la base de datos. A ver. Primero, inicia la función donde dice modificar contactos. Y esta toma dos parámetros, uno de ID que representa el identificador único del contacto que se va a modificar y un objeto nuevo contacto que contiene la información actualizada del contacto, obviamente. Se hace una conexión a la base de datos con la función de ir estableciendo una conexión con la base de datos mediante la llamada función conectar. Ok. Entonces, luego se hace una validación de campo. Donde se realizan varias validaciones en los campos de información como nombres, apellidos, empresa, teléfono y correo. Si alguno de estos campos no cumple con la condición de validación, se desconecta la base de datos y la función termina. Luego se hace una construcción de la base de datos que se crea una consulta del SQL del tipo update para modificar el contacto en la base de datos. La consulta va a actualizar los campos de nombre, apellido, empresa, teléfono y correo, donde el identificador del contacto sea igual a un valor proporcionado. Luego se hace una ejecución de la consulta preparada, donde se ejecuta usando ejecutar prepare statement con los valores actualizados del contacto y el identificador del contacto. Luego se hace una desconexión de la base de datos, donde finalmente, independientemente de si la operación ya se había completado o no, se desconecta la base de datos utilizando la función desconectar. Luego en la ventana de... Ok. Ok. Esta función va de la mano con la interfaz gráfica. Se llama modificar BTN. Esta acción tiene como función obtener el índice de la fila seleccionada, que es lo primero que deberá hacer el usuario con el botón modificar BTN. Luego tenemos los valores de los campos, donde se extraen los valores de texto, nombre test file y apellido test file, etcétera, que contienen la nueva información para el contacto. Luego se hace una validación de campos llenos, donde se verifican los campos requeridos como nombre, apellido, empresa, teléfono y correo, donde estos tienen que estar llenos. Si algún campo de estos está vacío, se muestra un mensaje de error y la función retorna evitando la modificación. Luego se hace una creación de objeto contacto, donde se crea un nuevo objeto de la clase contacto con la información recopilada de los contactos de texto. Luego se hace una llamada a la función para modificar el contacto en la base de datos, donde se llama agenda DB Manager para modificar el contacto en la base de datos. Se pasa el ID del contacto seleccionando el nuevo objeto del contacto creado. Luego de esta se actualiza la tabla con los valores creados
Y al limpiar el campo, finalmente se llama la función limpiar campos, para borrar los campos de texto y dejar la interfaz lista con la nueva modificación. A continuación, vamos a mostrarle un ejemplo. Okay. Aquí vamos a modificar el contacto ya insertado, agregado a la tabla. Perfecto, nítido. Y ahora vamos a seguir con la otra opción, que es buscar contactos. Bien, yo les voy a estar hablando acerca del método público llamado buscar contacto, que toma dos argumentos: el nombre del campo por el cual se está realizando la búsqueda y el valor que se está buscando. Entonces, en este método primero se crea una lista vacía llamada contactos que almacenará los resultados de la búsqueda. Después se llama el método conectar para establecer la conexión con la base de datos. Y se verifica primero si los argumentos campo y valor no son nulos ni vacíos. Después tenemos el query de select ID, nombre, apellidos, empresa y los demás campos de la tabla contactos, donde el campo que se elija sea igual al valor que esté dando el usuario. Con campo.trim elimina espacios en blanco alrededor del valor del campo para evitar problemas de consulta. Y construye la consulta SQL. Entonces, el RS ejecuta prepared statement, ejecuta una consulta preparada utilizando el objeto query y el valor proporcionado. Y luego se realiza un bucle while que recorre los resultados de la consulta RS y crea objetos contacto a partir de los datos obtenidos y los agrega a la lista de contactos. En caso de que haya una excepción, SQL captura la excepción y la imprime en la consola. Finalmente, llama al método desconectar para cerrar la conexión con la base de datos. Y si no se proporciona valores válidos para los argumentos, imprime un mensaje de error y retorna a la lista de contactos encontrados. Seguimos por el siguiente método, que se define como buscar contacto por ID, que toma un argumento ID para buscar un contacto por su identificador único. Entonces crea una variable contacto inicializada en null para almacenar el resultado de la búsqueda. Y como anteriormente se dijo, se llama el método conectar. Y se construye un nuevo query igual al anterior, pero en este se especifica que el campo es el ID. Y ejecuta una consulta preparada utilizando el objeto query y el valor del ID en RS ejecuta prepared statement. Si se encuentra un resultado en la consulta, crea un objeto llamado contacto a partir de los datos obtenidos y los asigna a la variable contacto. En caso de una excepción, SQL captura la excepción y la imprime en la consola. Y nuevamente llama el método desconectar y retorna el objeto contacto o en el objeto contacto o null si no se encuentra ningún resultado. Entonces ahora vamos a la parte de ventana agenda contactos. Aquí tenemos el método buscar button action perform, que se ejecuta cuando se activa un evento de acción, probablemente el que está asociado al botón de búsqueda en la interfaz gráfica. Entonces se obtiene el texto ingresado en el campo de texto, que se supone que contiene el término de búsqueda. Entonces esta variable búsqueda, si no es nula y no está vacía, entonces se prosigue con lo siguiente. Se crea una lista llamada contactos encontrados que almacenará los contactos que coinciden con la búsqueda. Este if de búsqueda.matches comprueba si el término de búsqueda es un número, utilizando una expresión regular que busca si el texto contiene solamente dígitos numéricos. Entonces, si sí tiene dígitos numéricos, entonces el término de búsqueda se convierte en ese número entero y esa variable se llama ID. Entonces, se llama a un método buscar contacto por ID en un objeto de agenda de manager para buscar un contacto por su ID en la base de datos. El resultado se almacena en la variable contacto. Si se encontró un contacto con el ID especificado, entonces se agrega a la lista contactos encontrados. Si el término de búsqueda entonces no es un número o no se encontró un contacto por ID, se entra en esta parte del código, que agrega a contactos encontrados los contactos que coinciden con el término de búsqueda en el campo nombre de la base de datos. Y esto mismo se repite con apellidos, empresas, teléfono
y correo. Entonces, seguimos por mostrar resultados, que llama al método mostrar resultados para presentar los contactos encontrados en la interfaz gráfica. Y en el else, si el término de búsqueda es nulo o está vacío, entonces se entra ahí en esa parte del código que en este bloque se maneja la situación en la que no se proporciona un término de búsqueda y puede haber un intento de actualizar la tabla de contactos completa. Entonces, seguimos por el método de mostrar resultados, que toma una lista de objetos contacto como argumento para mostrar los resultados en la interfaz. Entonces, lo primero que vemos es tabla contactos.setRowCount. Esto lo que hace es que limpia la tabla si hay datos existentes, claro, estableciendo el número de filas en 0. Después tenemos un if, que si contactos está vacío, se muestra si no hay resultados, se muestra un mensaje y se intenta actualizar la tabla completa de datos. Y aparte aparece un cuadrito que dice no hubo coincidencias en caso de que no obtengamos resultados de la búsqueda. En el else, si hay resultados en la búsqueda, entonces entra en este bloque. En tabla contactos.fireTableDataChange notifica a la tabla que los datos han cambiado para que se refresque en la interfaz gráfica. Y ahí muestra cada uno de los contactos que aparecen en caso de que sí se encuentre con el motor de búsqueda. Y esto ha sido todo por el código. Ahora vamos a mostrarlo en la interfaz gráfica. Bien. Ahora mismo solo tenemos un registro, pero busquemos en el buscador algún dato que sea erróneo que no veamos en la lista. Okay. Si le damos a buscar, vemos que no hubo coincidencias. Ahora si buscamos algún campo de la línea que tenemos, como 1 o María o Gómez, o en este caso la empresa que es Citla, entonces ahí sí vemos que tuvimos el resultado. Ahora seguimos con el siguiente método. Bien, yo pasaré a estar explicando lo que es el método eliminar. Este método se encarga de eliminar lo que es un contacto en específico y toma como parámetro lo que es el ID contacto, que este es un representador de un identificador único del contacto que tenemos en la tabla y que deseamos eliminar. Como en todos los métodos anteriores que vimos, igualmente se conecta a lo que es la base de datos y el siguiente tiene lo que es el query, donde estamos pidiéndole que borre el contacto del ID que hemos pedido. En el comando delete from contactos where ID. Se va a hacer un try. Lo que haría en este caso es que a base de un preparate statement valida y le pide a el comando que hemos dicho anteriormente que haga lo que se le ha indicado y finalmente entonces se desconecta. En la línea 270 tenemos también lo que es eliminar todos los contactos, que en este caso es muy similar al anterior, solo que este te va a eliminar todos los datos que tenemos en la tabla de los contactos. Al igual que el anterior, lo que hacemos es conectar con la base de datos y a través de un query pedirle que haga el truncate table contactos, que en este caso el truncate lo que se refiere es a borrar a todos los datos. Igualmente se hace lo que es el ejecuta prepared statement para pedirle a la base de datos que valide esto y haga lo que se le está pidiendo en el query anteriormente. Al finalizar, lo que hacemos entonces es que se desconecta la base de datos. Ahora pasamos a la ventana para explicar aquí lo que hace. Ok, como primera instancia lo que tenemos acá es el método creado que se llama eliminar button active performance. En este caso tenemos lo que es in fila seleccionada. En esta parte se obtiene el índice de la fila que se está seleccionando en la tabla. Aquí se están conteniendo todos los contactos que ya tenemos agregados en nuestra agenda. Tenemos más adelante lo que es una conditional if, que lo que hace esto es que verifica si se ha seleccionado una fila válida. Si la fila seleccionada es diferente a 1, significa que se ha seleccionado una fila en la tabla. Más adelante tenemos lo que es un bloque de confirmación que muestra un diálogo donde se le pregunta al usuario si está seguro de que desea eliminar el contacto. En caso de que el usuario elija la opción de sí, pues entonces tenemos abajo lo que es otro if. Antes de, aquí el usuario tiene dos respuestas posibles, tenemos el sí y el no. Entonces en este caso, la condicional trabaja en base de lo que el usuario responda. En caso de ser sí, lo que haría entonces es ir a la base de datos
y desde allá entonces eliminar el contacto que se ha creado. Esto lo haríamos en base a lo que es el ID contacto. Un segundito. El cuadro, o sea, la secuencia en la que iríamos esto sería entonces ya como vimos anteriormente. Obtenemos el valor del contacto, en este caso está almacenado en el ID contacto. Entonces más adelante se llama el método eliminar contacto para que lo elimine, como dije, en la base de datos. Luego se llama a lo que es el modelo de la tabla, en este caso el JTable, en nuestra interfaz. Y aquí en este modelo entonces lo que hace es que se elimina toda la tabla de nuestro modelo de JTable. En este caso también vamos a ver un mensaje que nos dice que se ha eliminado el contacto que se seleccionó. En caso de que no se haya seleccionado ningún contacto, pues le dirá al usuario que seleccione un contacto para eliminar. En resumen, este método lo que hace es que elimina el contacto de la interfaz, tanto como de la base de datos, y de igual forma verifica si se haya insertado un contacto válido para eliminar. Ahora pasemos a ver la funcionalidad de este método. Entonces, en este caso, se selecciona el usuario y se le pregunta si estaba seguro de que quería eliminar el contacto. Al decir sí, pues entonces lo que hace es que elimina el contacto desde la base de datos. Si intentáramos buscar el contacto, no aparecería porque ya no lo tenemos registrado en lo que es nuestra base de datos. Como pueden ver aquí, el contacto no ha sido encontrado. Me gustaría ver si nuestra compañera, por favor, podría tratar con una de las excepciones que tenemos ahí, por ejemplo, no llenando un campo o algo así, para que se pueda evidenciar lo que se explicaba anteriormente y la funcionalidad de texto. Como ustedes ven acá, si no se agrega un campo de los que estamos acá, los que están acá para llenar, pues le envío un mensaje al usuario diciéndole que tienen que llenar todos los campos requeridos. Este ha sido nuestro proyecto. Cumplimos con los requerimientos que el maestro nos había pedido, que en este caso era el de que sea un proyecto que tuviera una base de datos. La pudimos ver al principio, nuestra compañera la estuvo explicando. Además de esto, que se pudieran buscar, modificar, agregar, eliminar contactos a la tabla, tanto la tabla como la base de datos. También pudimos evidenciar esto aquí. Y los campos que se requirieron, que eran nombre, apellido, empresa, teléfono y correo, están también a un lado de nuestra interfaz. Al igual como se nos pidió, tiene las excepciones necesarias para cubrir cualquier error o cualquier falta que se le haga al usuario. En este caso, el programa está diseñado para que se le dé al usuario esta advertencia y él pueda corregirlo. Esto es todo por nosotros y muchas gracias.